Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Los exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Es lo que San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12 nos invita, nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como una víctima viva. Y San Pablo dice, esto es el culto espiritual. Aquí hay como una paradoja, porque San Pablo hace referencia a la vida del cristiano y de un lado el sacrificio comporta la muerte de la víctima, la muerte y la vida. Vamos a hablar de este sacrificio espiritual. Una feliz noche para todos. Soy el Padre Fernando Antonio María Cárdenas. Les estoy hablando desde el foyer de Charité. Reciban un saludo todos los oyentes de Radio María. Es la necesidad del sacrificio. Es una necesidad que no pasa de moda y una necesidad que creo yo es más actual que nunca. De hecho, recordemos que el ángel en Fátima en 1916, ya hicimos algunos programas dedicados a Fátima, y esto con ocasión de el aniversario de las apariciones. Ustedes pueden llamar allí a Radio María y preguntar por los programas que se realizaron sobre Fátima, sobre el mensaje de Fátima. Recordemos aquí simplemente que el ángel aparece un año antes de Nuestra Señora. Aparece en 1916, Nuestra Señora en 1917. Y allí el ángel les pide a los pastorcitos, a Lucía, a Jacinta
y a Francisco que realicen sacrificios. El ángel le está pidiendo a unos niños que realicen sacrificios. Y pues los niños no entienden esa palabra. ¿Qué significa esto que el ángel les está hablando? Y esto fue algo que el ángel les pide en la segunda aparición. El ángel se manifiesta 3 veces, en 3 ocasiones se aparece a los pastorcitos y en la segunda ocasión les pide que rezaran mucho y los exhortó a hacer penitencia con estas palabras: de todo lo que podáis, ofreced a Dios un sacrificio de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así la paz sobre vuestra patria. Yo soy su ángel de la guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con resignación el sufrimiento que nuestro Señor os envíe. Sobre esta segunda aparición, repito, ya hicimos un programa y aquí no voy a volver a repetir el contenido de ese programa sobre el mensaje de la segunda aparición del ángel de Fátima. Simplemente me refiero al llamado, al clamor que hace el ángel sobre la necesidad de ofrecer a Dios un sacrificio que está en concordancia con lo que San Pablo nos exhorta en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos, con el cual iniciábamos este programa. El Papa Benedicto XVI, el 7 de enero del 2009, él nos dice que cuando San Pablo nos llama a ofrecer los cuerpos, se refiere a toda la persona, es decir, alma y cuerpo, a toda la persona, porque no se trata, como dice el mismo San Pablo en la carta a los Corintios, de uno poder entregar todos sus bienes a los pobres, pero no tener amor. Ahí el cuerpo, la obra que está realizando el cuerpo, entregar bienes a los pobres, pues está separada del alma, no tiene amor. Y un alma sin cuerpo, pues eso es la muerte, eso es la muerte. Que aquí hago un paréntesis, eso es precisamente cuando en la sociedad moderna, en la sociedad de hoy día, se nos quiere vender la idea de un amor totalmente espiritualizado, como lo hace la nueva era, por ejemplo, o simplemente un amor meramente erotizado que satisfaga son necesidades del cuerpo, el cuerpo sin el alma. Y en ambos casos es el cuerpo sin el alma, el cuerpo separado del alma, y el cuerpo separado del alma es la muerte. Vivimos en muchos aspectos en una sociedad donde está imperando la cultura de la muerte, donde se nos dice, donde se nos vende, donde se promueve, hay que, de una manera desenfrenada, satisfacer necesidades, instintos, pero que no hay que amar a la persona. O por el contrario, se nos dice que simplemente es una cuestión espiritual. C.S. Lewis, en ese clásico, en ese libro, Cartas del Diablo a su sobrino, que también ya hicimos un programa dedicado a este libro, casi que lo leímos todo en varios programas de Radio María, y fue un programa que gustó mucho, bendito sea el Señor. C.S. Lewis, él allí pone a un demonio viejo a que le enseña a un demonio joven cómo tentar. Y entonces el demonio joven le escribe que la tía de la persona a la cual está tentando
tiene artritis. Y el demonio viejo le dice, mira, la mejor manera con la cual se puede actuar en este momento es que no le ayude en nada a la tía que tiene artritis, que no le ayude a lavar la loza, que no le ayude a tender la cama, sino que diga que está rezando por ella, el alma separada del cuerpo. Es una tentación que viene del mismo demonio y que conlleva a la muerte, porque la muerte es eso, repito, la muerte es la separación del alma del cuerpo. Y Benedicto XVI nos está diciendo que San Pablo, al llamarnos a presentar nuestros cuerpos, se refiere a toda la persona, alma y cuerpo. ¡Qué riqueza! ¡Qué belleza! ¡Qué grandeza! La visión, la enseñanza de nuestra fe cristiana. Porque no nos llama y no nos lleva a la muerte, como la nueva era o como esta sociedad erotizada, sino que nos lleva a la vida, la unión del cuerpo y en alma. Y esta invitación que hace el San Pablo de ofrecer los cuerpos es una invitación a glorificar a Dios. Lo va a decir también San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, donde San Pablo explícitamente nos invita a glorificar a Dios con el cuerpo, ya sabiendo que el cuerpo expresa toda la persona. Es decir, continúa Benedicto XVI, se trata de honrar a Dios en la existencia cotidiana más concreta, hecha de visibilidad relacional y perceptible. Honrar a Dios en la existencia cotidiana más concreta, con lo que tenemos, el cuerpo, hecha de visibilidad relacional. El cuerpo es para relacionarte con otro, no para tomar a otro. Y así, ofreciendo nuestros cuerpos, ofrecemos un sacrificio que San Pablo califica como un sacrificio vivo, porque no es la muerte, no es el cuerpo separado del alma, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y Benedicto XVI nos dice que esta palabra sacrificio, en el uso corriente, forma parte de un contexto sagrado y sirve para designar el degüello de un animal. Se mata un animal, del que una parte puede quemarse en honor de los dioses y otra consumirse por los oferentes en un banquete. Pero San Pablo aquí no lo aplica para algo que conlleve a la muerte, sino que San Pablo lo aplica a la vida del cristiano. ¿Y cómo sabemos esto? Porque San Pablo califica este sacrificio sirviéndose de 3 adjetivos, y el primero de ellos es un sacrificio vivo, es decir, expresa una vitalidad, pero también es un sacrificio santo, porque nos dice Benedicto XVI que la idea paulina de una santidad no está vinculada a lugares u objetos, sino a la persona misma del cristiano. Qué importante esto. Tú puedes visitar muchos santuarios, hacer varias peregrinaciones, pero eres tú con tu cuerpo, con tu ser, con tu persona, la que estás llamada a darle culto agradable a Dios. Y esta forma de vivir, de ofrecer así los cuerpos, que vuelvo y repito, siguiendo a San Pablo, es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es un culto espiritual. Un culto espiritual que, dice Benedicto XVI,
cuando decimos que sea un culto espiritual, no significa que sea menos real o que sea algo metafórico, sino de un culto más concreto y realista, un culto en el que el hombre mismo, en su totalidad de ser dotado de razón, se convierte en adoración, en glorificación del Dios vivo. Y a todo esto nos encontramos llamados tú y yo, a que seamos en la totalidad de nuestro ser, dándole culto de adoración y de glorificación al Dios vivo, con todo nuestro ser. Y de ahí que el sacrificio tiene un valor, porque lo ha dicho San Pablo: ofrezcan sus cuerpos como víctima viva, como víctima. Hay que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio, y este es el culto agradable a Dios. Pero no es un sacrificio que mate, es un sacrificio que lleva a la vida, un sacrificio que nos da vitalidad, un sacrificio que te hace a ti vivir y expresar con tu vida que estás vivo, y expresando con tu vida que estás vivo, glorificas a Dios. Ese es el valor del sacrificio. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿por qué San Pablo nos pide esto? ¿Hay alguna necesidad? El ángel de Fátima, en la segunda aparición, ¿por qué pide que ofrezcan sacrificios a los niños? Y me parece a mí que es necesario retomar, conocer el valor del sacrificio, la importancia del sacrificio. De acuerdo a varias entidades, ONGs, por ejemplo, una organización que se llama Puertas Abiertas, una organización que sirve a los cristianos perseguidos. La persecución a los cristianos, que se entiende como todo acto hostil hacia una persona o comunidad motivada por la identificación con la persona de Jesucristo. Y ahí en los estudios, en las investigaciones que se han hecho, hay dos tipos de persecución: la opresión y la violencia. La lista mundial de la persecución dice que esa opresión se da en el ámbito privado, en el ámbito familiar. Por ejemplo, el musulmán que quiere convertirse al cristianismo sufre una persecución por parte de su familia. En el ámbito social, donde alguien que quiera convertirse al cristianismo o que sea cristiano, le cierran muchas puertas. En el ámbito nacional y en el ámbito eclesial hay opresiones contra la iglesia hoy día. Esa es la opresión. La violencia es una violencia ya sea corporal, material. Y esta persecución, ya sea una opresión o una violencia, viola todos los derechos humanos. No es simplemente violar el derecho de religión, sino que viola otros derechos, como la libertad de pensamiento, la libertad de culto, la libertad de conciencia, la libertad de expresión. Y sin embargo, de acuerdo a la lista mundial de perseguidos, de persecución, lista mundial de la persecución, en más de 50 países en todo el mundo hay personas cristianas que no disfrutan su derecho o lo ven gravemente vulnerado de expresar, de manifestar públicamente
que son cristianos de expresar su fe en más de 50 países. Y dan algunos ejemplos. En Corea del Norte, el derecho de pensamiento y de conciencia simplemente no existe. Se dice que este régimen, el del Corea del Norte, es el régimen más cerrado del mundo. Y los cristianos que no mantengan su fe en secreto serán arrestados, enviados a campos de prisioneros o incluso ejecutados junto a sus familiares. ¡Qué barbaridad! Si tú puedes creer en Cristo, pero allá en tu pensamiento no lo puedes manifestar, no lo puedes expresar, no lo puedes decir, nada. Corea del Norte. En otros países como en Egipto o Uzbekistán, el derecho de expresar la creencia existe solamente para las iglesias oficialmente registradas y hay un rígido control estatal. Solamente las iglesias registradas tienen el derecho de expresar su creencia. El derecho a cambiar de religión en muchos países de Oriente Medio, el musulmán que decide convertirse en cristiano, se le considera un traidor y se considera la vergüenza de su familia. Y en países como en Argelia se han adoptado leyes contra la conversión para evitar que las personas se conviertan al cristianismo. En India, los hindúes que se conviertan en cristianos pueden ser perseguidos de forma muy violenta, incluso por las autoridades locales, golpeados, expulsados de su pueblo. Esto va contra toda libertad, contra toda dignidad de la persona humana. Y sin embargo, hoy día, estos ataques no solamente contra el cristianismo, sino contra la dignidad de las personas, pareciera que hoy día van en aumento. No dejan de sorprender. Aquí les leo la lista mundial de persecución de este año, 2019. Una lista que precisamente publican, por ejemplo, estas organizaciones como Puertas Abiertas. Ustedes pueden allí mirar y allí aparece nuestro país. ¡Qué vergüenza! Aparece Colombia, aparece México, y esta persecución la atraviesan más de 45 millones de cristianos. 245 millones de cristianos. 245 millones de cristianos en países donde la persecución es alta, muy alta o extrema. Por ejemplo, han sido asesinados en el 2019 4.305 cristianos asesinados, 1.847 iglesias atacadas, 3.150 cristianos detenidos. ¿Y cómo saber en qué posición nosotros estamos? Porque ahí aparece Colombia, México. Es triste. El primer país es Corea del Norte y el motor de persecución lo ponen como una paranoia dictatorial. Esto es interesante. Una paranoia dictatorial. En los otros países aparece una opresión islámica y aparece, por ejemplo, en varios lugares la paranoia dictatorial, la opresión islámica, opresión comunista. Es el motor
dos de los motores de la persecución religiosa. En México, que ocupa el lugar 39, el motor principal es la corrupción y crimen organizado. Terrible. México, el país de Nuestra Señora de Guadalupe, hoy día es un país muy difícil para los sacerdotes y religiosos. Aparece con no de alto riesgo, no de alta persecución, pero sí dentro de los países altos. Colombia aparece en el puesto 47. El motor de persecución es la corrupción y el crimen organizado. Y podríamos aquí mencionar muchos otros países. Sin embargo, los motores de persecución, la paranoia dictatorial, la opresión islámica, corrupción, crimen organizado, donde se mata a otra persona porque simplemente no le dejan vender droga. Triste. El aumento de asesinatos aquí en nuestro país a los líderes sociales. Es muy triste comprobar esto. Y al lado de estos datos, al lado de estos hechos que constatan la persecución religiosa en aumento contra el cristianismo, en aumento, constatamos otra serie de hechos sociales que, por ejemplo, se dan en diferentes partes del mundo. En Hong Kong, por ejemplo, los estudiantes han iniciado una revuelta porque no quieren que se integre Hong Kong con la forma de gobierno que tiene China comunista, que es una dictadura. Mao Zedong es uno de los hombres de los cuales nunca se habla, pero es uno de los autores de una matanza de su pueblo incalculable. Mao Zedong, cuando llega, manda quitar las flores, por ejemplo, porque para él sembrar flores era burgués. Quita las flores. Mao Zedong tiene en sus manos 78 millones de muertos, considerado el mayor asesino del siglo XX. Claro, sobre esas bases los estudiantes no quieren que sean gobernados, se están rebelando. En Nicaragua, los estudiantes se están rebelando contra otro gobierno dictatorial de Daniel Ortega. En Argentina, salen las familias, los jóvenes, a defender las dos vidas, a defender el matrimonio entre el hombre y la mujer contra otra dictadura, la dictadura LGTB. En Venezuela, ni hablar. En Cuba, el espectáculo de los balseros llegando a Estados Unidos huyendo de otro régimen dictatorial, de los Castro, Fidel Castro, Raúl Castro y todos estos sucesores. Y hoy día pareciera que el hombre está luchando contra estos sistemas dictatoriales, sistemas que están negando la dignidad del hombre, atacando la dignidad del hombre y destruyendo la dignidad del hombre. Aquí no quiero ser apocalíptico, siempre se ha hablado de un gobierno mundial. De hecho hay un libro muy recomendado por el Papa que habla sobre el Señor del Mundo, titulado así, El Señor del Mundo, una obra que vale la pena leer, donde se menciona precisamente a la persona del anticristo. Este libro que fue escrito por Robert Benson, que es un gobierno único, un solo partido, una sola idea, una sola religión. Y esto es lo que han querido hacer, por ejemplo, los Rockefeller en Nueva York. Construyeron como una cosa, una imitación a una catedral, pero pues no se puede imitar una catedral. La catedral tiene vida, es bella. Esto era una cosa ahí hecha, pero una sola religión, un solo pensamiento, un solo gobierno, un solo partido.
Y entonces aparecen hoy día todas estas luchas y increciendo, aumenta y aumenta y aumenta. Y no solamente es en la China comunista, es aquí a nuestro lado, en Venezuela, en Argentina, en Nicaragua, en Filipinas, en Turquía, en Rusia, que le están pidiendo a Putin que por favor deje que haya elecciones libres, en Arabia, en varios puntos cardinales del mundo. Esto nos tiene que decir algo. Porque el evangelio que trae nuestro Señor Jesucristo es el evangelio de la vida, no es el evangelio de la muerte. Es el evangelio de la libertad, no es el evangelio de la esclavitud. El evangelio de la esclavitud es el evangelio de Satanás, si se le puede llamar evangelio. Pero esa es, digámoslo así, la mentira que viene a traer Satanás. Y aquí entra la necesidad del sacrificio. Vamos a continuar hablando después de este breve corte musical. Ya regresamos. Cantad conmigo, ángeles santos y todo el mundo. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Pueblos del Señor, ángeles y santos, cantar en su honor. Cantad conmigo, ángeles santos y todo el mundo. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Desde el cielo alabar al Señor, pájaros que vuelan, cantar en su amor. Cantad conmigo, ángeles santos y todo el mundo. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Lluvia y rocío alabar al Señor, frío y calor, cantar en su honor. Cantad conmigo, ángeles santos y todo el mundo. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Flores del campo alabar al Señor, los manantiales cantar en su honor. Cantad conmigo, ángeles santos y todo el mundo. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Cantad conmigo, ángeles santos y todo el mundo. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Este deseo de libertad que hay en el corazón de cada uno de nosotros y esta lucha por la dignidad del hombre requiere el sacrificio. Del sacrificio necesitamos
volver a encontrar el valor del sacrificio. Porque no es que encontremos en el dolor un placer especial, no. Ya lo hemos dicho, siguiendo la carta de San Pablo, no es para morir, es para vivir. El masoquismo es contrario a la doctrina de Jesús, es contrario al Evangelio. El valor del sacrificio siempre ha sido enseñado por la Iglesia. La Iglesia siempre ha sostenido que el sacrificio tiene que estar presente en la vida del cristiano. Ya lo hemos mencionado, San Pablo en la carta a los Romanos. No hay santidad sin renuncia y no hay santidad sin combate espiritual. Y esta es una realidad que es necesario conocer, repetir y ser conscientes. Estamos viviendo una época de un combate espiritual. Y de ahí que nuestras armas sean armas espirituales. La mortificación, el sacrificio más habitual que se nos presenta a nosotros, porque siguiendo las enseñanzas del ángel de Fátima en la segunda aparición, de todo lo que puedan, ofrezcan a Dios un sacrificio, le dice el ángel a los pastorcitos, de todo lo que puedan. Ofrecerlo todo. Y lo que más comúnmente se nos presenta a nosotros son pues las contrariedades del día a día, las cosas que no nos salen bien, los trancones, de manera especial en Bogotá y en otras grandes ciudades como en Ciudad de México, las contrariedades del día a día. Escuchar con paciencia a los hijos, terminar bien un trabajo cuando se está cansado, buscar no distraerse en la oración, no gastar dinero en provecho propio, sino darlo como limosna a los necesitados. Es la mortificación, el sacrificio que se nos presenta a nosotros en el día a día, que está ahí a la puerta en todo momento. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2289, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2289, afirma que la moral exige el respeto de la vida corporal, pero no hace de ella un valor absoluto. Se opone a una concepción neopagana que tiende a promover el culto del cuerpo, a sacrificar todo a él, a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo. En eso nosotros no promovemos eso y la moral cristiana no promueve eso. La mortificación viene a estar presente en esos problemas, tensiones, dificultades que se nos presentan en el día a día. Y es necesario nosotros reconocer, acoger y practicar el valor de la mortificación. La mortificación y el valor del sacrificio tienen unas dimensiones que nos permiten a nosotros entender que podemos ayudar, podemos nosotros reparar los pecados cometidos contra Dios y al mismo tiempo podemos atraer grandes gracias por nuestro pequeño sacrificio que ofrezcamos. El ángel de Fátima le dice a los pastorcitos que así van a traer la paz sobre su patria, ofreciendo todo. Y es que es necesario comprender que está en juego en estos tiempos el valor de la dignidad del hombre. Hay estudiantes muriendo
que están siendo sacrificados. En Colombia estamos viendo a nuestros hermanos venezolanos cómo llegan. Un régimen que los mata de hambre. En Nicaragua están llegando centroamericanos en la frontera en los Estados Unidos. Por eso hay que comprender el valor de cada hombre. 245 millones de cristianos perseguidos. Por ser cristianos, ya decíamos en la primera parte de este programa, ¿qué significa la persecución? Hay que entender el valor del amor a Dios, el amor de la salvación, porque si no entendemos esto, pues no vamos a estar dispuestos a sacrificar nada. Y precisamente a esto es a lo que nos oponemos. Con nuestro sacrificio nos queremos oponer, y con este sacrificio, entendiéndolo de esta manera paulina, como San Pablo lo entiende, un sacrificio que da vida, un sacrificio que involucra todo el ser para darle gloria a Dios. Con este tipo de sacrificio es que nos oponemos a toda esta cultura de la muerte. Cuando glorificamos a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra alma, y no la separamos, nos oponemos a la cultura de la muerte. Cuando se busca es simplemente un goce pagano, un goce meramente mundano. Es necesario mostrar que el hombre es cuerpo y alma, y que con su cuerpo y su alma vivifica a Dios. Y esto, vuelvo y repito, lo vamos a hacer en la medida en que conozcamos el valor de la dignidad del hombre. Cuando reconozcamos el amor de Dios por cada uno de nosotros, que Dios nos ha dado una libertad que quiere ser no solamente socavada, sino eliminada por el enemigo de Dios. Es importante entonces esta dimensión del sacrificio. San Pablo la pide, es el culto agradable, pero también nuestro Señor, lo podemos leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24, lo pide. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el Sermón de las Montañas nos enseña la necesidad de la mortificación, de dar muerte al pecado, diciendo que nuestro fin es ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y este valor del sacrificio da frutos, porque, vuelvo y repito, no es algo que lleve a la muerte, sino es algo que lleva a la vida. Y por eso tiene frutos. Se hizo en Australia, en la ciudad de Sydney, una conferencia sobre el martirio y los nuevos mártires, organizada por la Congregación Vaticana para el Clero. Esto fue en el año 2004. Y allí el obispo auxiliar de Sydney, Julian Porteus, habla sobre el valor que tienen los mártires en una sociedad como la nuestra, en una sociedad secular. Porque hoy día, pues no se valora esto. Hoy día no se valora el precio de la libertad. No se valora, lo estamos viendo en Colombia y en muchas partes del mundo. ¿Qué estás tú dispuesto a sacrificar por un cristiano que esté siendo perseguido? ¿Qué tú estás dispuesto a sacrificar por un hermano al cual estén negando su dignidad de expresar su fe? Y es que el obispo auxiliar de Australia, él
hablaba de esta moralidad en una sociedad, en un mundo donde Dios ha muerto. Y él decía que al haber matado el misterio de Dios en el hombre descubre sin sospecharlo que al hacerlo ha matado también el misterio de su propia humanidad. Se enfrenta a la falta de sentido, el nihilismo, la nada, no solo del mundo, sino también de su propio yo. Y sin embargo, el hombre es, como decía San Irineo, carne con capacidad para Dios. Juan Pablo II pone presente el obispo auxiliar de Sydney en esa conferencia del 2004, consideraba que uno de los mayores problemas a los que la Iglesia se enfrenta hoy es la separación de la fe y de la moralidad. Los cristianos que van a misa los domingos, pero que no reconocen el valor, no viven una vida sacrificada. Y esta es una de las preocupaciones pastorales más agudas de la Iglesia, donde muchos viven como si Dios no existiera. Y esto abarca actitudes, comportamientos. Es la situación del mundo actual. Es la historia de la humanidad que exige un sacrificio. Y continúa el obispo diciendo: ha sido esperanzador ver a tantos jóvenes que han abrazado el sacrificio, porque es el grito de la humanidad, es el grito de que no queremos cadenas, sino que se quiere la libertad que viene de Dios. Y continúa el obispo de Sydney diciendo que los tiempos que corren parecen apropiados para contarle a esta generación el testimonio de verdad y libertad dado por los mártires del siglo XX y ya del siglo XXI. Una auténtica fe vivida, porque el mártir cristiano hace que la verdad de la persona humana brille en todo su misterio, dando testimonio del significado nupcial del cuerpo humano. Es el martirio, es ese martirio al cual han sido llamados muchos, pero es ese martirio al cual estamos llamados todos, no tal vez con el derramamiento de sangre, sino con el martirio, como han llamado algunos, el martirio blanco, de esas contradicciones. Ese es el valor de nuestro sacrificio, para que impere la cultura de la vida y desaparezca la cultura de la muerte que se está levantando en todo el orbe. Los invito, oyentes de Radio María, porque ustedes son como un ejército silencioso que con sus manos levantadas, rezando el rosario, en las capillas, en sus grupos de oración, sostienen al mundo. Los invito a ofrecer esos sacrificios, de todo lo que hagan, de lo que hagas, de todo lo que hagas. Y esto para la salvación de las almas y la reparación por los pecados cometidos. Y así nuestro planeta, nuestro mundo, obtendrá la paz. Que Dios los bendiga. Una feliz noche para todos. Miguel Gabriel.